Vamos a revisar ahora el simposio de sepsis abdominal. Primero que nada quisiera agradecerles su presencia y agradecer la oportunidad de poder estar en esta mesa tan importante para mí. Debo de destacar que es un privilegio que estén componiendo esta mesa puros señores expresidentes, no solamente de la Asociación Mexicana de Gastro, a la cual me honro en pertenecer, sino destacar la presencia de los señores académicos Humberto Hurtado Andrade y Fernando Torres Valadez, quienes han sido presidentes de la Academia Mexicana de Cirugía, y del señor doctor Enrique Wolper, quien ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes y hablar en relación a sepsis abdominal. Nos queda claro que las infecciones intraabdominales son una causa importante de morbimortalidad y es la razón por la que hoy aquí estamos reunidos. Los resultados que vemos y que leemos en diversos ensayos clínicos realmente no corresponden a lo que normalmente pasa en nuestras terapias intensivas y con nuestros pacientes. Sabemos que para estas publicaciones seleccionan pacientes, seleccionan métodos, son altamente críticos en quién va a ser incluido o no al final. Por lo tanto, en los estudios de ensayos clínicos, los pacientes con infección intraabdominal suelen tener una mayor supervivencia y un mejor pronóstico. Pero esto no es lo que está ocurriendo. Merlino, que es un investigador importante al respecto, encontró que existe una mayor proporción de cura en pacientes con infección intraabdominal cuando son incluidos en ensayos clínicos que cuando no. Si ustedes pueden ver, pacientes que son protocolizados en ensayos tienen una mejoría de un 79%, una cura de un 79%, contra solo el 41% de los no protocolizados. Pareciera entonces que el protocolo establece pacientes de primera y de segunda. Por otra parte, cuando protocolizamos pacientes, la mortalidad promedio es de 10%. Cuando hacemos lo que tendríamos que hacer, apegado a todas nuestras guías, sube al 33% la mortalidad. Entonces, la sepsis es muy compleja. La sepsis como tal, como síndrome, es causa importante de enfermedad y muerte y es una respuesta inflamatoria sistémica a la infección. La dirigimos a sepsis abdominal cuando tenemos el proceso inflamatorio localizado en el peritoneo en forma difusa o localizada por un patógeno o por los productos de los patógenos. Evidentemente esto nos lleva a que se activen muchos mediadores y las vías de señalización celular, a que las citocinas proinflamatorias estén presentes y a que se despierte una cascada inflamatoria muy importante con factores del complemento de la coagulación y otros. Entonces, la respuesta inflamatoria en el paciente con sepsis va a depender de muchas cosas. Primero, del agente patógeno, pero también del huésped. Su genética, sus enfermedades coexistentes hacen que hayan respuestas diferenciales tanto a nivel local, regional o sistémico. Es evidente que la respuesta inflamatoria del huésped probablemente cambie con el tiempo en paralelo en el curso clínico mismo. El paciente entonces con sepsis en las primeras etapas del proceso inflamatorio debe considerarse como una enfermedad local, pero en etapas avanzadas se considera que la sepsis grave y el choque séptico son enfermedades sistémicas, que es la clasificación actual que tenemos: sepsis abdominal, sepsis grave y choque séptico. El paciente que llega al choque séptico es un paciente extremadamente inestable con alta tasa de mortalidad. Esto es lo que está ocurriendo en la sepsis. Los mecanismos de acción de los agentes, tanto gram positivos, gram negativos, incluyendo los de la flora intestinal anaerobios, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus y Bacteroides fragilis, ingresan a la cavidad peritoneal y despiertan entonces una respuesta inflamatoria sistémica. Pero no solamente las bacterias lo producen, también algunas levaduras pueden ser causas de esto. Todo lo que están ustedes viendo aquí abajo son comunes en la flora intestinal. En la sepsis hay un inmunocompromiso agregado y la flora es la que se convierte en patógena. Los componentes bacterianos entonces liberan citoquinas, no me voy a detener mucho en ellas, pero en cuanto a los mecanismos, factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6 serán las grandes responsables del acontecer de nuestros pacientes. Todo lo que vemos en conjunto lleva a que se produzcan mediadores de toxina como las prostaglandinas, los leucotrenos, el factor que activa plaquetas y la fosfolipasa A2. A final de cuentas, lo que tenemos es un daño endotelial. Las citocinas hacen que haya producción de moléculas de adhesión de neutrófilos, la interacción neutrófilo-endotelio aumenta la lesión y todo esto nos lleva a una falla orgánica múltiple. Así de sencillo y así de complejo.
El paciente va a tener entonces sepsis, que evoluciona a sepsis severa, a disfunción orgánica y a choque séptico, y todos los mecanismos que ustedes conocen y que si yo los repito sería atentar contra su inteligencia. Nada más recordar, hay mayor concentración de citocinas, hay respuesta local, regional o sistémica, y los factores del huésped y del agente son básicos para la respuesta. En base a los hallazgos de altas concentraciones de citoquinas, y esto es importante localizarlo, tenemos muchas citoquinas en el compartimento peritoneal. Hay hoy en día, doctores, muchas evidencias que sugieren que la sepsis intraabdominal puede ser el resultado de una respuesta mediada por citoquinas que hace compartimentos, o sea, que compartimentaliza la región abdominal, y esto lo sabemos porque en los pacientes que tienen peritonitis, cuando tomamos líquidos peritoneales, hay un alto nivel de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 10 y del interferón gamma. Todo esto entonces tiene una plausibilidad de la compartimentalización peritoneal y hace que en animales de laboratorio se haya podido demostrar que la peritonitis se asocia con una respuesta inflamatoria peritoneal prolongada y significativa. Por lo tanto, para poder evitar el deterioro del paciente tendríamos que trabajar a nivel compartimental. Tenemos todas las causas por ustedes conocidas que nos pueden llevar a sepsis, cualquier ruptura, cualquier permeación, cualquier cambio en esófago, en estómago, en duodeno, en tracto biliar. Son muchas las causas que el cirujano y el gastroenterólogo tenemos en mente cuando nos enfrentamos etiológicamente a un paciente con sepsis, pero apendicitis sigue siendo, hoy por hoy, la más importante de todas, seguida de la colecistitis y de la úlcera péptica perforada. Son las tres grandes causas de que el paciente desarrolle un proceso de sepsis abdominal. Este estudio muy importante que lo hace el grupo de estudio, el XIAO se llama, ellos son el estudio observacional de infección intraabdominal complicada, un pequeño estudio en donde incluyeron 2.152 pacientes, pudieron observar que la sepsis severa en admisión hospitalaria causa una mortalidad del 32%, no lo que nos dicen. Sin embargo, si esta sepsis se presenta en el postoperatorio inmediato, se eleva al 42%. De tal manera, pues, que tenemos que tomar estos indicadores de un estudio de gran calado para establecer que el rango promedio de mortalidad en población normal abierta es del 7,5, pero cuando es por admisión hospitalaria o postoperatoria se incrementa de manera muy importante. Ya casi para terminar, recordar con ustedes que la sepsis es un síndrome complejo y multifactorial que puede evolucionar a condiciones de severidad variable, que si no se trata evidentemente deteriora funcionalmente muchos órganos y que la detección temprana y la intervención terapéutica oportuna mejoran el pronóstico y el resultado clínico. Todo eso sería una verdad de perogrullo, todo el mundo lo entiende. Lo difícil es lo que sigue, el diagnóstico precoz suele ser muy difícil. Ojalá que pudiéramos encontrar la sepsis en sus primeros estadios. Sabemos perfectamente que determinar qué pacientes presentan signos de infección durante una evaluación inicial o si actualmente tienen o van a ser más adelante un problema más grave no es tarea fácil. La gravedad de la enfermedad entonces tiene que ver con el riesgo de mortalidad. Este es un estudio de criterios de sepsis donde ya está muy claro saber que aquellos pacientes que hacen síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto les va a ir mucho peor y en el Hospital General encontramos que la principal causa de la sepsis generalizada es de origen abdominal. Para conclusión, la detección precoz y oportuna con el manejo en las primeras 6 a 12 horas garantiza una mayor calidad de vida de nuestro paciente, aunado a una adecuada intervención terapéutica con cultivo de la cavidad. Sin embargo, el manejo multidisciplinario requiere en su momento, como nos dirán los expertos, ajustes de antibióticos, el seguimiento, la reintervención quirúrgica y la evolución del caso, como dirán los maestros de cirugía, son indispensables para garantizar la sobrevida de nuestros pacientes. Muchas gracias.